Bueno, hoy estamos en otro encuentro de Café Mercosur y Batuca en la cocina con la doctora Cecilia Urquieta, una abogada constitucionalista, ex viceministra de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia y forma parte actualmente del equipo de defensa, del equipo jurídico, mejor dicho, de Evo Morales, ¿no? El que fuera presidente y ahora actual candidato a presidente de Bolivia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí en Café Mercosur, en Boutique de la Cocina, contigo, Ramiro y Osvaldo. Un saludo muy grande desde La Paz, Bolivia. Y bueno, agradecerles este espacio para comentarles un poco lo que está pasando en Bolivia, la grave crisis que estamos viviendo actualmente y especialmente el lawfare o la guerra judicial que está viviendo Evo Morales y el instrumento político. Y es muy oportuno porque lamentablemente se habla muy poco de todo eso. En Brasil no hay prácticamente informaciones. Osvaldo, creo que en Argentina tampoco, ¿no? No, tampoco acá no hay ninguna información, un poco lo que habíamos querido hablar un poco, porque no llega nada, nada, la verdad. A ver, puede corregirme, doctora, pero yo creo que acá hay dos grandes arbitrariedades. Por un lado, la del Tribunal Constitucional, que ha inventado teoría, digamos, o doctrina jurídica, al decir que, bueno, que un presidente no puede ser presidente en Bolivia por más de dos mandatos consecutivos, continuos, ¿no? O discontinuos, lo cual creo que es una lectura, una interpretación un poco, digamos, arbitraria, ¿no? O por lo menos no es muy exegética, que digamos. Y la otra es también estas imputaciones contra Evo Morales, ¿no? Los delitos que se le acusan. ¿Es por ahí, doctora? Sí, bueno, ustedes conocen y han debido ver en toda Latinoamérica toda esta corriente de guerras judiciales que se han hecho a los líderes políticos progresistas, ¿no? No es novedad, se lo ha hecho en Brasil, se lo ha hecho en Argentina, se lo ha hecho en Ecuador, en Perú, ¿no? Entonces se está utilizando un poco una copia o esta misma receta ahora aplicada a Bolivia, ¿no? Se la está haciendo en contra de Evo Morales con los mismos mecanismos que es la judicialización de la política, ese coaptar en primera instancia órganos de poder, en este caso el órgano judicial y el órgano electoral, para que funcionen, sean funcionales a este propósito, que es en última instancia la proscripción de Evo Morales y del instrumento político, por una parte. Y bueno, por otra parte, se tiene todo un aparato comunicacional interno que desvirtúa la verdad, ¿no? Que Ujú. tiene toda una estrategia de desinformación total y de mentira, ¿no? Y por otro lado tenemos un cerco mediático que no deja que la verdad pase, sobrepase o se la pueda difundir. Como ustedes dicen, no hay una información clara en otros países, solo queda algunos titulares, solo quedan algunas resabios de la verdad, ¿no? Entonces, estas dos columnas que hacen el lawfare, que es el uso de los órganos del Estado y el uso del aparato estatal para este fin y de los medios de comunicación, se está dando en plenitud en este momento. Evo Es muy... Morales, Perdón. perdón. No, disculpe. Y bueno, Evo Morales, después de haber superado un golpe de Estado en 2019, Ujú. bueno, se vuelve al poder dándole la confianza a uno de sus ministros, a un ministro de Economía, por el tema económico, que parecía que podía hacerlo bien, pero llegó el momento. Resultó que, bueno, este ministro de Economía tenía otros fines con el Estado, ¿no? Lamentablemente, ha sido denunciado muchas veces por temas de corrupción, etcétera. Entonces, hubo una fractura en el movimiento al socialismo y el gobierno empieza a tener una posición contraria a el movimiento al socialismo, contraria a Evo Morales, empieza a dividir nuestras organizaciones sociales, empieza a tener, en este momento hay 5 ministros de Estado que están procesados por temas gravísimos de corrupción. Los hijos de Luis Arce están siendo en este momento, bueno, no están siendo procesados porque la justicia no llega Claro. a esos niveles, no llegan a procesarlos a ellos, pero hay denuncias muy graves
de corrupción en contra de los familiares muy cercanos de Luis Arce. Entonces es así que se da una ruptura, especialmente por los temas de corrupción con el movimiento popular, con el gobierno nacional, y el gobierno nacional empieza a ser el operador del lawfare. Eso es lo que más nos duele, eso es lo que más nos mata, porque nosotros hemos estado incluso en el exilio, el 2019 en el golpe de Estado, y muchas personas han tenido que dejar sus hogares, el mismo Evo Morales, para que retomemos la democracia, para que estas personas ahora estén detentando el poder, y nunca pensamos que ellos mismos iban a ser los operadores del lawfare en este momento. Pero Ah, así se ha dado. hasta por una cuestión de memoria, a los, creo que fueron 46 muertos, ¿no? Que hubo en esa resistencia contra Yanine Áñez, ¿no? También me parece triste lo que está ocurriendo por parte del gobierno en este momento. Y justamente eso mancha un poco la memoria de esa gente que falleció luchando justamente a favor de la democracia, ¿no, doctora? Totalmente, fueron 38 muertos, más de 1.500 personas detenidas ilegalmente, hubieron muchas personas que estuvieron en asilos, en exilio, o sea, fue un golpe de Estado violento, si bien duró poco, duró un año, fue muy fuerte, muy violento, y bueno, y tuvo todo lo que un golpe de Estado puede traer, militares en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, se logró retomar la Ujú. democracia y nosotros pensamos que se podía dar una continuidad al proyecto político, al Estado plurinacional, pero no fue así, ¿no? Desde el 2002 ya Evo Morales empieza a denunciar ciertos actos irregulares, empieza a denunciar también movimientos irregulares desde el ejército, desde la policía boliviana, persecución a líderes políticos, actos gravísimos de corrupción, que eso es lo que nos ha llevado a la crisis. En este momento hoy Bolivia está en una profunda crisis económica, política y social. Más allá del lawfare de Evo Morales, aquí hago un pequeño paréntesis, Ujú. estamos en una profunda crisis. En este momento, todas eh, las estaciones de servicio de hidrocarburos están colapsadas porque el gobierno nacional está rindiendo al 40-30% de lo que debería rendir. No hay gasolina en las estaciones de servicio y el mismo gobierno nacional ha salido a decir que no hay porque no tenemos divisas, porque no tenemos reservas, no tenemos dólares en nuestro país y por tanto están tomando medidas como si estuviéramos en el COVID, ¿no? Se están pidiendo que los colegios no pasen clases y pasen clases virtuales, que la gente no salga de sus casas, están tomando medidas así drásticas como si estuviéramos en una pandemia, porque no podemos subsanar el tema de la gasolina. No hay gasolina, no hay dólares, absolutamente todo ha subido de precio. Bueno, estamos subsumidos en una crisis económica muy, muy grave. Pero bueno, todas estas cosas ya se estaban sintiendo desde hace 2 años, ya sentíamos que esto iba a pasar, ya lo estábamos advirtiendo. Y a fines del año pasado, a fines del 2024, Evo Morales organiza una gran marcha, la Marcha para Salvar la Vida, donde todas las organizaciones sociales hacen un pliego petitorio para que el gobierno tome medidas serias ante esta crisis, ante la posibilidad de que pase lo que está pasando ahora, y se demuestra una fuerza política inmensa a favor de Evo Morales. Evo Morales entra a la ciudad de La Paz en una marcha de casi una semana, Sí. con más de 2,5 millones de personas. Entonces se visualiza la fuerza política y social que tiene Evo Morales y también alentando a que él pueda ser el próximo candidato para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 17 de agosto. ¿Qué pasa después de esa marcha? A partir de esa marcha, y lo confiesa públicamente un exministro de Estado, hace un mes atrás un ministro de Estado dijo, se está concretando el plan que habíamos trazado en el que se iba a inhabilitar a Evo Morales, se le iba a iniciar procesos judiciales y le íbamos a quitar la sigla. Bueno, lo han ejecutado, tal cual. Han ido paso por paso ejecutando este plan. Después de esta gran marcha para salvar la vida, el gobierno empieza a tener medidas de persecución violentas. Empiezan por ejemplo, después de esa gran marcha, hay una arremetida policial y militar muy fuerte, incluso hay una persona muerta
después de esa manifestación, de esa gran marcha, y a partir de ahí se empiezan a hacer procesos judiciales en contra de dirigentes sindicales de las organizaciones sociales y en contra de Evo Morales. En esa semana se le abren 7 procesos penales a Evo Morales. En esa semana, y se vuelven a reabrir procesos que ya estaban cerrados, procesos que no tenían ningún fundamento técnico, que estaban totalmente archivados, se los vuelve a reabrir. Entonces empiezan con esta retórica de quitar la sigla al movimiento al socialismo también, ya con el órgano electoral. El órgano electoral empieza a tener en complicidad, vamos a decir, con el Tribunal Constitucional. Ahora, nuestro Tribunal Constitucional en Bolivia es un tribunal que es electo por voto, ¿no? Nosotros elegimos por votación a nuestros magistrados del Tribunal Constitucional y el mandato de estas personas ha terminado en enero de este año, o sea, en diciembre del 2023, y ya deberían haber terminado sus funciones. Sin embargo, ellos se han extendido en sus funciones por una sentencia constitucional que ellos mismos se han puesto, ¿no? Entonces, ellos han prorrogado sus funciones por más de un año con sentencias constitucionales ilegales, inconstitucionales, no han llamado a elecciones, han postergado las elecciones, y todo esto con la venia del gobierno nacional, ¿no? Entonces, tienen ahí una complicidad para mantenerlos en estas funciones a estos magistrados, y por otro lado, ellos sacan sentencias a pedido, más o menos, ¿no? Hacen sentencias que no tienen bases jurídicas, que no tienen elementos suficientes para llamarse sentencias constitucionales, pero las sacan de todas formas. Son los elementos clásicos del lawfare, ¿no? Por un lado, la acumulación de causas. Por ejemplo, a Cristina Kirchner le habían hecho 13 causas, por ejemplo. Lo mismo han hecho con Jorge Glass en Ecuador. Lo mismo han hecho con Evo Morales, con Correa. Lo mismo han hecho con Lula. Lula tenía causas. Y todavía no se sabe cuántas causas tenía porque el juzgado de Moro las escondía. Pero por otro lado, otra de las características muy interesantes de lo que está diciendo, doctora, perdone que yo la interrumpa, es también esta cuestión de las competencias de los jueces cuando son jueces incompetentes, ¿no? O de las supercompetencias. En el caso, por ejemplo, de Brasil, el juez Moro era el competente de todas las causas de Lula porque supuestamente todo tenía conexividad con la Petrobras. En el caso de Argentina era por sorteo, pero era un sorteo en el cual, para que usted se haga una idea, doctora, de 13 causas, 11 le tocaron al juez Bonadío, a un solo juez que se llamaba Bonadío, que se sacaba foto con el juez Moro, por ejemplo. Entonces se van dando todos los elementos del lawfare, también en todo lo que se dice en el caso de Bolivia, todos los elementos. La cobertura mediática, muy bien, que le da una especie como de legitimidad de alguna manera ante la opinión pública. La cuestión de los superjueces estos, o de jueces que no deberían estar, pero sí están. Y también la falacia en cuanto a la lectura del derecho, ¿no? O sea, inventar derecho, lo que se le dice, digamos, creacionismo jurídico, ¿no, doctora? Perdón, Osvaldo. No, que quería decir también, quería agregar que los jueces de la Corte Argentina, que tendrían que haberse jubilado bastante antes, muchos continuaron también. O sea, era todo el mismo panorama que se daba, que usted está contando, doctora, todo. Así es, por eso nosotros decimos, se está usando la misma receta, adecuada a cada país, pero los pasos son los mismos, las acciones son las mismas. En este caso es muy, muy triste porque vemos a un tribunal constitucional que se lo había formado con nuestra constitución del 2009 para que sea autónomo, para que tenga, que sea el guardián de la constitución, ¿no? Y bueno, con todas las garantías que se podrían tener, pero bueno, absolutamente todo esto ha sido vulnerado porque este tribunal constitucional y además siempre caía en la sala, lo mismo que decían, no se repite, cae en la sala donde están dos magistrados, que son dos magistrados, el magistrado Hurtado y el magistrado Espada, cuyos familiares trabajan en muchos lugares del gobierno, son las mismas personas que han perdonado 13 procesos penales con sentencia ejecutoriada a uno de los candidatos que ahora es aliado del gobierno, Manfred Reyes Villa, para que pueda participar en las próximas elecciones, levantándole 13 procesos penales por corrupción.
¿no? En su momento, dotando tierras a multimillonarios, o sea, son personas realmente nefastas para la justicia, pero justamente ellos siguen prorrogados en sus cargos. Primero era todo el tribunal y después hemos ido a elecciones, menos ellos, menos los curules de estas dos personas que justamente se mantienen en sus cargos, pero no hemos podido ir a elecciones de sus cargos, porque ellos así lo han maquinado. O sea, es una vulneración y es una desinstitucionalización de la justicia muy fuerte en Bolivia. Realmente creo que nunca hemos tenido una crisis jurídica tan grave porque no tenemos ya un Estado de Derecho. Estos jueces han destruido toda nuestra institucionalidad en el ámbito jurídico, donde no tenemos confianza de absolutamente nada. Entonces, como les digo, después de una lucha de un año para que se llame a elecciones judiciales, hemos ido a elecciones judiciales, pero no en los distritos donde están estos jueces, justamente porque ellos así lo han dispuesto. Terrible. Pero bueno, estos jueces, estos magistrados, en principio, nos han quitado la sigla del movimiento al socialismo. ¿Qué pasa? Todos los partidos políticos, las organizaciones políticas tienen que adecuar, tienen que elegir directivas cada cierto tiempo, por ley. Entonces, el movimiento al socialismo, siendo el instrumento político, la organización política más grande de la historia de Bolivia, que aglutinábamos más del 60% de las personas inscritas en un partido político. O sea, realmente es un fenómeno muy interesante el que teníamos como movimiento al socialismo. Hacemos un gran congreso, se elige a la directiva, se lleva, y todo esto bajo la supervisión del órgano electoral, que es el cuarto órgano del Estado. Cuando se termina de hacer la supervisión, el órgano electoral nos sale con que Evo Morales no es militante del movimiento al socialismo. Que Evo Morales supuestamente no se había presentado el registro de su militancia en un formato físico, impreso. A ver, para empezar, ¿quiénes administran la información sobre la militancia de todos los ciudadanos y ciudadanas en Bolivia? Es el órgano electoral, son ellos mismos los que tienen esa información. Entonces nosotros solicitamos a ellos esa información, ellos nos los imprimen en un papelito y nosotros les volvemos a dar a ellos. Pero nosotros habíamos presentado en un formato digital, que también es un formato oficial del mismo órgano judicial, y ellos dijeron, no, como presentaron en este otro formato y no en este formato, no es válido. Entonces, Evo Morales y 5 personas más no son militares. Y la ley te permite incluso hacer correcciones. Entonces, nosotros hemos presentado en los dos formatos. Información que además no es de otro órgano, es información que ellos mismos administran. Entonces, con esa excusa, nos han invalidado nuestro Congreso. Hemos hecho 4 congresos más después de ese. 4 veces hemos intentado hacer congresos y el órgano electoral no nos ha permitido por esa excusa ridícula que yo se las comento porque la gente tiene que saber que es absurda lo que nos han hecho. Es realmente una excusa que no tiene fundamentos para nada. Y después de eso, el gobierno presenta una nueva directiva del MAS-IPCP, una directiva paralela, con personas que ni siquiera eran militantes del movimiento al socialismo, porque uno de los requisitos para ser dirigente nacional del MAS-IPCP era que tengas 10 años de militancia, que está en nuestros estatutos. Bueno, hay personas que militaban en otros partidos políticos, que tienen pruebas, que tienen registros, bueno, el Tribunal Constitucional obliga mediante una sentencia al órgano electoral a que reconozcan esta directiva trucha que decimos nosotros del movimiento al socialismo y los reconocen. Y le quitan la dirección nacional del MAS-IPCP a Evo Morales y a su directiva y se la dan a estas terceras personas que ni son militantes del movimiento al socialismo, con pruebas, con absolutamente todo. Entonces nos quitan la sigla, nos proscriben como movimiento. Bajo esas circunstancias, ¿qué hacemos? Bajo esas circunstancias decimos, no nos vamos a rendir porque nos quitarán la sigla, y lo mismo han hecho con todas las organizaciones sociales, las han dividido, las han prebendalizado, etcétera, y por eso ahora tenemos 2 de todo, tenemos 2 dirigencias, pero y todas estas dirigencias han sido cooptadas a punta de gasificaciones e intervenciones policiales y graves vulneraciones a derechos humanos.
¿no? Entonces, ha sido todo un proceso muy triste, muy doloroso, que ha sido con la intervención policial, con el uso violento de las fuerzas públicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces ellos logran crear una estructura paralela a la nuestra, a la genuina, y hacen creer ante el mundo, ante el pueblo, ante toda la ciudadanía que ellos son los legítimos, ¿no? Pero tenemos absolutamente todo registrado. Entonces, ahora bajo esas circunstancias, nosotros estamos buscando, hemos hecho una alianza con otro partido político para que pueda Evo Morales y pueda, bueno, toda la militancia, porque las encuestas, si ustedes ven las encuestas hoy en día, todas apuntan a que Evo Morales ganaría las elecciones si fueran las elecciones mañana, ¿no? Entonces, no es el partido, sino es la estructura que Evo Morales ha construido y la legitimidad y el apoyo social que aún tiene, por una parte. Entonces, esta es la forma en la que nos han robado la sigla, el partido político. Y por otro lado, ya es el lawfare específico a Evo Morales. A Evo Morales lo tratan de eliminar políticamente con procesos judiciales, y primero con procesos judiciales en contra de él como persona, con procesos que ya han sido cerrados, y por otro lado, con el tema de la inhabilitación, que es el tema de fondo. Y ahí entra esto que tú decías, Ramiro, sobre el tema del Tribunal Constitucional y estas sentencias. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Saca una sentencia constitucional que es una... En Bolivia existen las acciones de defensa que ustedes deben conocer, que es, por ejemplo, el habeas corpus, cuando una persona se ve vulnerada o está siendo ilegalmente detenida o ilegalmente procesada, etcétera, ¿no? Entonces, una persona que estaba postulando a las elecciones judiciales, porque hay una etapa previa a las elecciones judiciales que va a la Asamblea Legislativa, hace una acción de defensa, inicia una acción de defensa en el Beni, en un departamento de Bolivia, porque supuestamente su derecho al debido proceso, perdón, a la libre expresión estaba siendo vulnerado. Hace su denuncia en el Beni, un tribunal del Beni resuelve su denuncia y le da la razón, le da la tutela, se cae el reglamento en la Asamblea Legislativa y bueno, ahí termina ese proceso constitucional. Todos los procesos constitucionales van en revisión al Tribunal Constitucional. Este proceso va en revisión al Tribunal Constitucional y, oh casualidad, cae en la sala de estas dos magistrados. ¿Qué hacen estos dos magistrados? Lo único que tienen que hacer, lo que tenían que hacer era decir, ¿está bien o está mal lo que hizo ese tribunal del Beni? Punto. Ese era su trabajo. Revisar si hizo bien o hizo mal, y si hizo bien, ponerlo de esa forma. Emiten una sentencia de casi 100 páginas, donde el Tribunal Constitucional empieza a divagar, y empieza a hablar de la democracia, y empieza a hablar de todo, y ahí, en la parte considerativa, en la parte de su fundamentación, empieza a hablar sobre las elecciones presidenciales y cita a la opinión consultiva 026, que es la opinión consultiva que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dice que más o menos le faltaba poner Evo Morales no puede ser presidente, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Pero dice que ningún partido político puede estar más de 10 años en el poder, primera cosa, que eso no lo han tomado en cuenta totalmente. Y segunda cosa, dice que no se puede dar la reelección discontinua. La reelección discontinua es una figura que no existe. No existe porque es contradictoria en sí. Porque la reelección es cuando una persona está ejerciendo el cargo, se reelige y se vuelve a reelegir de forma continua, una vez tras otra. No existe la reelección discontinua, ese concepto no existe en ninguna parte. Y ellos dicen que esto lo han sacado de la opinión consultiva 028 del 2021. En principio, esta sentencia constitucional no es vinculante. ¿Por qué? Porque trata de otra cosa, trata de un derecho de una persona que les ha explicado. Evo Morales ni pudo manifestarse al respecto. Nada, ni se lo notificó, ni nada. Nada.
porque era una sentencia que no tenía que ver con las elecciones presidenciales, tenía que ver con las elecciones judiciales de un derecho de una persona aparte, que y además que ya se habían llevado adelante las elecciones judiciales incluso, o sea, ya era solamente la ratificación, la revisión de esa sentencia, y empiezan a sacar mediáticamente que hay una sentencia constitucional que inhabilita a Evo Morales, empiezan a decir a todo el mundo, pero eso es mentira, porque la parte final, que es la parte resolutiva de una sentencia, no dice nada de respecto a las elecciones presidenciales, no dice nada respecto a Evo Morales, sino dice, se ratifica la sentencia que emitieron en el Beni, punto. Pero todo lo anterior es una divagación que hace el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces es una locura cómo ellos intentan decir que Evo Morales estaba inhabilitado. Nosotros, incluso Zaffaroni, que ustedes lo conocen bien, ex lo escuchamos. magistrado de Corte Interamericana, que ha sido partícipe de esta opinión consultiva, ¿no? Él hace, si bien hace un voto en contra de esta opinión consultiva, él ha aclarado con mucha lucidez que tiene el doctor Zaffaroni, y ha explicado y ha dicho, decir que la opinión consultiva inhabilita a Evo Morales es una fake news. Sépanlo, es mentira, porque la opinión consultiva lo que hace es delimitar, efectivamente limita, dice, la reelección presidencial continua efectivamente no es un derecho fundamental protegido por la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a entender, y lo pone expresamente en su párrafo 38, esta opinión consultiva, y dice, este tribunal entiende como reelección presidencial a la persona que ejerce el cargo de forma continua. El presidente que está ejerciendo el cargo se postula una vez, dos veces y una tercera vez que se quiera postular, eso ya no es un derecho fundamental, pero tiene que ser de forma continua, y lo pone expresamente la Corte, ¿no? Entonces, la Corte, bajo ninguna circunstancia, crea esta figura de reelección discontinua, porque Evo Morales no es presidente en este momento. Entonces, hay un corte, es como lo que ha pasado con Lula. Lula ha sido presidente en 2 gestiones, después ha sufrido un lawfare, etcétera, y han venido 2 presidentes más, y después vuelve a ser reelecto o electo, y bueno, y nadie ha dicho que no puede ser reelecto o que existe alguna limitación. Entonces, es una distorsión de todo esto. Entonces, nosotros con mucha fuerza y mucho hemos intentado explicar esto a la gente, se ha tratado de explicar, y estaba resultando, la gente estaba entendiendo que realmente esa sentencia no limita el derecho de Evo Morales a una reelección o a una elección en este caso, porque ya no se trata de una reelección, sino de una nueva elección. Y el Tribunal Constitucional saca una otra sentencia, en este caso un auto constitucional, que utiliza el instrumento jurídico, el instituto jurídico de la aclaración y enmienda. En Bolivia existe esto que es la aclaración y enmienda, pero es un instituto jurídico que tiene el Tribunal Constitucional para hacerlo 24 horas, hasta 48 horas después de emitido el fallo. Y estos señores lo sacan 1 año y medio después. Claro. Se tomaron su tiempo para pensarlo, doctora. Claro. Disculpe que yo me estaba sonriendo un poco mientras usted hablaba, pero la verdad que yo me estaba sonriendo porque con todas las cosas que le están haciendo a Evo Morales, la hemos vivido tanto con lo que le hacían a Lula. Cuando usted decía que no era el Tribunal Constitucional, era una sala. Es lo mismo que pasaba en Lula con la Cámara de Revisión, que no era el TRF4, el Tribunal Regional 4, era la Sala 8 del TRF4, que estaban esos 3 miembros que se turnaban, los 4, y cuando uno salía, renunciaba, aunque sea un cargo mayor, para quedarse ahí, para hacer este tipo de patrañas y chicanas jurídicas contra Lula, y veo que está haciendo exactamente lo mismo contra Evo Morales. Es calcado, es realmente muy, pero muy triste. Y como si fuera poco, también, una clásica también, es endilgarle un delito de carácter sexual. Porque ya eso también es de praxis, ¿no? Lo hemos visto hasta con Perón en Argentina, con Assange, es clásico eso. Inclusive hasta con Strauss-Kahn, que era el director del Fondo Monetario Internacional,
que iba a ser candidato a presidente en el 2011 y se lo sacaron de encima inventándole, digo inventándole porque después no se probó nada y después de toda la investigación no hubo ninguna condena, fueron absueltos, ¿no? Por eso salvo que no se haya podido probar nada, pero bueno. Y ahora también contra Evo Morales un caso de supuestamente un delito de carácter sexual, ¿no? Qué triste todo esto, porque además en el caso de Evo Morales hay una menor inclusive, ¿no? Que bueno, Sí. Bueno, muy triste, ¿no? en este caso de la proscripción de la inhabilitación de Evo Morales queda en eso, ¿no? Sacan otra sentencia, pero es exactamente lo mismo porque es ilegal. Ese instituto no se puede utilizar un año después y además que nuestra ley electoral dice que solo la Constitución y la ley electoral pueden limitar la habilitación. Es por eso que nosotros continuamos en la contienda en este momento. Legalmente continuamos, vamos a seguir luchando, aunque yo les cuento que el día de hoy, ayer, han salido nuevamente a decir que este partido político que estamos usando, con el que hemos hecho una alianza, ahora no puede participar. Frente para la Victoria, ¿no? Frente para la Victoria. Nos salen con que justo ahora, nunca le habían cuestionado antes, no le habían cuestionado jamás, pero ahora que está en alianza con Evo Morales, nos salen y nos dicen que han hecho una acción porque no cumplía ciertos requisitos, lo cual es totalmente falso, ¿no? O sea, no nos sorprende, estamos en esas circunstancias queriendo, o sea, la inhabilitación ya específica de la sigla, de Evo Morales, etc. Y ahora lo más doloroso es esto que tú dices, Ramiro, porque han habido épocas de lawfare donde utilizaban delitos de corrupción, porque yo creo que necesitan, y parte del lawfare es que la gente se sensibilice, que la gente sienta que le están robando. Entonces, primero eran estos delitos de corrupción, como lo hicieron con Cristina, como lo hicieron con Correa, porque la gente sentía que le estaban robando, entonces se sensibilizaba y se ponía en contra de estos líderes, porque el fin del lawfare es desacreditar moralmente a estas personas que tienen tanto apoyo social, ¿no? Moralmente, éticamente, y ahora han empezado cambiando un poco esa estructura, ya no usando delitos de corrupción porque no han podido comprobarlos, porque al final siempre se caían. A Evo Morales lo han tratado siempre de narcotraficante, nunca le han encontrado nada de narcotraficante. Después han tratado de inculparlo en algunos temas de corrupción, nunca han encontrado absolutamente nada. Entonces ya entran en este tercer terreno que es asqueroso, porque utilizan a menores de edad, utilizan a mujeres, y ahí la gente sí se sensibiliza, especialmente la gente que no está inserta en la política o que se queda con el titular, ¿no? Y cae muy rápidamente ante las mentiras de estas estrategias políticas. Bueno, eso está pasando ahora con Evo Morales. Durante el gobierno de Yanine Áñez, el gobierno de facto de la dictadura, Yanine Áñez le inició este proceso por estupro. Ella inició este proceso por estupro. ¿Y qué pasó? Imagínense en un gobierno dictatorial, el proceso se cayó, el proceso se cerró porque no había ninguna prueba. Nunca pudieron encontrar a la víctima, nunca pudieron encontrar una sola prueba en contra de Evo Morales, entonces el proceso, el 2020 fue cerrado. ¿Qué pasa ahora? Existe un principio en derecho que es mundial que no puede ser procesado dos veces por la misma causa, ¿no? Entonces, se inventan, cambian la figura y primero dicen, está denunciado por estupro y trata y tráfico. Y cuando les decimos, señores, este caso ya ha sido cerrado, no hay prueba, entonces no estupro, trata y tráfico. Entonces, Evo Morales ahora está siendo procesado por trata y tráfico de personas, imagínense. El delito de trata y tráfico es un delito transnacional, es un delito que tiene que estar involucrada una organización criminal, que tiene que ver con el tráfico de personas de un país a otro, con fines ilícitos, etcétera. Tiene ciertas características que no las han podido probar hasta el día de hoy, ¿no? Es más, miren esto, la supuesta víctima, que hoy en día ya no es menor de edad, pero bueno, tiene una hija, etcétera, ha empezado a ser perseguida por el gobierno. Incluso han intentado secuestrarla, han intentado, y la misma persona, esta persona que supuestamente es la víctima, sale y ha presentado un memorial al fiscal general y ha dicho
no es Evo Morales la persona que me ha perseguido, que ha hecho trata, es el ministro de gobierno y es esta fiscal, porque en cierto momento fueron ellos los que me sacaron del país, a mí, a mis hijos y a mis hermanos, etcétera. Y ella cuenta otra realidad de los hechos, ¿no? Hasta el día de hoy no se ha iniciado ningún proceso en contra de estas personas que ella misma denuncia. Y ella dice, ella ha dicho, o sea, en ningún momento ella ha inculpado a Evo Morales, ¿no? Pero el proceso continúa, ha continuado en contra de Evo Morales. Incluso en este momento hay un mandamiento de aprehensión en contra de Evo Morales que está en vigor, ¿no? Es por eso que existe la posibilidad de que Evo Morales pueda ser detenido en cualquier momento, ¿no? Por esta causa. Y bueno, es muy grave y todavía nosotros lo que tememos no es solamente la aprehensión en contra de Evo Morales para evitar su candidatura, sino que corre en riesgo su vida. Claro. Y aquí es muy importante que recuerden, que el mundo entero recuerde lo que ha pasado el 27 de octubre. 27 de octubre, Evo Morales todos los domingos se traslada de su casa, que es en Villa Tunari, a Laucaeña, que es el municipio que está cerca de su casa, que está a unos 20 minutos más o menos, para realizar su programa radial de todos los domingos. En ese trayecto, el 27 de octubre es interceptado por personas encapuchadas en dos camionetas que empiezan a disparar en contra de él. Más de 20 disparos en contra de él. Está vivo de milagro. Toda una especulación de qué pasó, quiénes fueron los encapuchados, tal. Al día siguiente sale el ministro de gobierno y confiesa públicamente en conferencia de prensa que las personas encapuchadas eran policías y que fueron policías los que trataron de matar a Evo Morales porque supuestamente estaban haciendo un operativo de narcotráfico y que Evo Morales no quiso parar, entonces por eso empezaron a disparar a quemarropa en contra Sí, de Evo. esa parte acá nosotros la tenemos presentes porque mostramos Ujú. inclusive el video, porque fue todo grabado eso. Esa supuestamente, él no paró, alguna cosa por el estilo, no paró, te estaban disparando, pues no paró. Sí, fue una cosa muy, pero muy triste, ¿no? Y también recordemos que no es la primera vez que atentan contra la vida de Evo Morales, ¿no? Cuando fue el golpe allá en el 19, que él también pobre tuvo que dormir en el patio escondido y que aún desde las fuerzas militares le dispararon al avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo estaba llevando a México en el exilio político. O sea, le dispararon a un avión del ejército, bueno, de la aviación en este caso, ¿no? De otro país. O sea que hay un ensañamiento con Evo Morales que viene desde hace mucho tiempo y, y bueno, no es que querramos decir aquí, digamos, bueno, sí, mal de mucho consuelo de sonsos. No, no es eso, es todo lo contrario, es poner las cosas en perspectiva. También atentaron contra la vida de Cristina Kirchner y también atentaron contra la vida de Lula en una caravana cuando le dispararon al ómnibus en el cual él viajaba. Por lo cual hasta ahora en ninguno de los dos casos hay ninguna condena y las investigaciones fueron muy malas, porque el lawfare sirve para dos cosas, ¿no? Porque por un lado sirve para atacar a los gobiernos populares, pero también para dar impunidad a los que atacan a los gobiernos populares, ¿no? A los corruptos que están en contra de esos proyectos, doctora. Disculpe que me haya extendido un poquito en esto, pero qué triste ver de nuevo. Cuando hablamos de lawfare, no es una cosa tan así, tan baladita, nada así, una cosa así. Lawfare, siempre gritan lawfare. No, es algo profundamente malo para todas las instituciones de América Latina, ¿no, doctora? No, y totalmente pertinente lo que dices, porque eso es lo que ha pasado. Hace 2 semanas atrás, por eso le digo, todo está pasando muy rápido acá en Bolivia, ha salido una resolución del Ministerio Público avalado por el órgano judicial cerrando el caso de investigación. O sea, la justicia se niega a investigar un caso de intento de magnicidio. Esto es una locura. Es una locura que estamos viendo, está pasando delante nuestro, cosas que jamás pensábamos que íbamos a ver, que solamente las veíamos en tiempos dictatoriales, pero está pasando en Bolivia. Un fiscal dice
una fiscal de Cochabamba dice que se va a cerrar el caso de investigación en contra del intento de magnicidio porque no se han identificado a los autores. ¿Cómo no se han identificado a los autores si el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, ha salido en conferencia de prensa a decir quiénes eran los autores, pero no se los quiere investigar directamente y el caso ha sido cerrado? No, y aparte, justamente, si no se investigan, si no se identificaron, hay que investigar más, no cerrar justamente lo contrario, ¿no? Se supone que la justicia tiene que actuar para que se puedan identificar los autores, no decir, bueno, no se identificaron, cerramos. No, estamos en el mundo al revés, en serio, ¿no, Osvaldo? Sí, no, lo que quería preguntarle, porque la escuchaba muy atentamente de lo que usted está planteando, cómo se está desarrollando el proceso de lawfare en Bolivia, y le daba tantas comparaciones con el proceso en la Argentina, con poco rescató Ramiro, lo que pasó con Brasil y en todos los lugares. Si ustedes piensan que hay, o suponen, o tienen alguna información, que hay contactos en el exterior para que estos procesos se desarrollen de esta manera. Acá sabemos que en la Argentina muchos se van a formar a lugares en Estados Unidos y todo eso, son de fundaciones o contactos con fundaciones de allá, y todos tienen el mismo mecanismo. ¿Ustedes suponen que también hay esa interactuación con otros organismos de otros países? Por supuesto, por supuesto. Nosotros vemos que esto está digitado desde el imperio, ¿no? Siempre estuvo, ahora con mucho más fuerza. En el gobierno de Evo Morales, nosotros expulsamos a la DEA, expulsamos al gobierno de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en su momento, y a todos sus proyectos de cooperación, como era USAID, ¿no? Uh-huh. Hoy en día han vuelto a nuestro país. Hoy en día el gobierno invita a las personas de la Embajada de Estados Unidos a sus actos públicos, eh, promueve y muestra públicamente la cooperación internacional que está recibiendo de Estados Unidos, ¿no? Entonces ya existe esa coordinación. Tenemos también información de reuniones secretas que han tenido entre fuerzas públicas, ¿no? Cómo se está maquinando para que la fuerza pública, tanto militar como policial, ingresen en el trópico de Cochabamba, que es donde está Evo Morales, para implicarlo en temas de narcotráfico. Hubo una época muy fuerte en la que estaban haciendo supuestos operativos para implicar a Evo Morales en temas de narcotráfico y a su entorno. Porque este lawfare, y esto es importante decirlo, no solamente está atacando a Evo Morales, obviamente Evo Morales es la víctima, es el foco del lawfare, pero ahora ha entrado a todo su entorno, ¿no? Claro. Más cercano a los, y especialmente a los dirigentes más fuertes. Y en este momento tenemos a dos dirigentes, a Humberto Claros y a Ramiro Cucho, que son cabezas de dos organizaciones sociales de la CSUTCB y de la CIDOC, que están presos. Porque en un acto de protesta, las organizaciones sociales hicieron un paro de caminos. Aquí en Bolivia es muy normal hacer paros de caminos porque es nuestra forma de manifestarnos y siempre ha sido así. Gracias a estos paros de caminos, Luis Arce está ahora en la presidencia, porque gracias a este tipo de acciones que hemos hecho con Janine Áñez, hemos logrado que la democracia vuelva a Bolivia, pero el gobierno ha hecho una intervención violenta con policías y militares hace 4 meses atrás, 5 meses atrás, a este bloqueo de caminos, y tenemos en este momento a 120 presos políticos procesados por terrorismo. Por terrorismo. Esa es la otra cuestión del lawfare, ¿no? Inventar, y a partir de algunas conductas que eran normales, como inventar que sean delitos graves y delitos federales, como el caso de terrorismo, lo que vamos a charlar en la segunda parte ahora con lo que ha ocurrido en las manifestaciones de los jubilados en Argentina. Doctora, yo después puedo ver si lo puedo mandar, hay un libro muy interesante que se llama Geopolítica de la Intervención, que tiene que ver con el caso Lula del doctor Fernando Augusto Fernández, que fue también parte en un primer momento, del equipo jurídico de Lula, y muestra muy bien cómo se preparaba a través de lo que era el proyecto Pontes, a los operadores judiciales de Brasil, pero también de América Latina, muchos de ellos de Uruguay, de México y de Argentina, en Río de Janeiro en el 2009, en cursos que daba
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Y cuáles eran las primeras, las cosas que ellos más enseñaban en ese momento? ¿Cómo tratar el tema del lavado de dinero? Cualquier cosa es lavado de dinero ahora, ¿no? La asociación ilícita, cualquier cosa es asociación ilícita, y el tema de cómo hacer interrogatorios y la figura del arrepentido, que son básicamente muchas veces todos ¿cómo es? Los elementos que tiene las cosas de lawfare. Con Osvaldo a veces decimos, ¿no? Cuando hay lavado de dinero y asociación ilícita, y ahí no hay nada. Seguro que invento. Seguro que hay un invento, ¿no? Yo voy a ver si después está en portugués y puedo mandarle para la fotografía de donde aparece esto, que salió inclusive en varios lados esto del proyecto Pontes y los seminarios que se hacían en materia jurídica organizada, todo con supuestamente, digamos, una pátina de legalidad, ¿no? No de intervencionismo, supuestamente pedidos por estos operadores judiciales. Y claro, uno de los seminaristas estrellas de estos seminarios jurídicos era el juez Moro, ¿no? Hablando de lavado de dinero. Sí, todos cortados con la misma tijera, ¿no, doctora? Por favor, si nos puedes mandar el título para que aquí lo busquemos, Sí. porque realmente esto no es casual, ¿no? No. Entonces, son recetas que se están aplicando de forma sistemática y realmente la gente se tiene que dar cuenta que esto no es casualidad, que lo que está pasando no es casualidad y realmente es muy doloroso ver lo que está pasando. Hace poco llegó una comisión de la Coordinadora Americana de Derechos Humanos de Argentina, que aglutina a varios organismos de derechos humanos, que se reunieron con los presos políticos, con Evo Morales, y quedaron muy impresionados esta comisión que ahora está haciendo un informe que apenas lo tengamos, hay un informe preliminar que se los puedo hacer llegar. Sí, sí, por favor. Va a hacer un informe final donde han identificado gravísimas vulneraciones a los derechos humanos, ¿no? A estas personas, porque el hecho de que estas personas estén siendo procesadas por terrorismo les da el derecho, como tú bien dices, usan estos delitos que son transnacionales para poder hacer abuso y uso del poder, ¿no? Por ejemplo, estas personas han sido detenidas en este bloqueo de caminos en Cochabamba, pero han sido trasladadas a La Paz. Entonces ellos están ahora detenidos en La Paz. Han sido expuestos como criminales, que eso está prohibido porque va contra el principio de presunción de inocencia, y han sido expuestos ante los medios de comunicación como criminales. Tienen un tratamiento diferenciado de las otras personas procesadas, y estas personas puede ser cualquier cosa terrorismo. Son personas que tenían un mensaje en su celular o estaban en un grupo de WhatsApp que decía algo respecto a los bloqueos, presos. Existe una señora con su hija que fueron a preguntar por qué estaba detenida su hija y las han detenido como si fueran cómplices, una madre con su hija. Entonces existen casos emblemáticos muy graves. Realmente nunca pensamos llegar a esta situación de persecución judicial y de criminalización de la protesta, ¿no? O sea, la criminalización de la protesta ya es una cosa que está usando el fascismo de forma descabellada, abiertamente. Nosotros, bueno, yo aprovecho para solidarizarme con el pueblo argentino por lo ocurrido hace 2 días con los jubilados. Realmente las imágenes son dramáticas, cómo golpean a las personas de la tercera edad y están justificando con una desfachatez tan grave. Sí. Yo digo, hace 10 años atrás, cuando hablábamos de los derechos progresistas, era impensable que una cosa así pase y que una ministra de Estado salga y diga abiertamente, no, el policía estaba haciendo su trabajo. Y tenemos a un joven que está luchando por su vida en este momento, que realmente está sacando unas fotos, ¿no? Y que la gente piensa que eso es normal, que está bien, que no pasa nada. Sí pasa. Realmente estamos viviendo momentos muy, muy difíciles en Latinoamérica. Estamos viendo cómo estas ideas fascistas, estas ideas de tentación del poder a pesar de todo y bajo cualquier circunstancia y eliminando a ciertos sectores sociales del país, pueden existir y puedan convivir con una democracia, ¿no? Y eso es muy grave.
muy grave, Por ¿no? eso es tan importante la lucha jurídica que están dando ustedes en Bolivia, también la lucha política, claro, pero quiero destacar ese lado jurídico que ustedes están como cuerpo jurídico de Evo Morales llevando adelante, porque no es solamente por Evo Morales, no es solamente por Bolivia, es por toda América Latina. Osvaldo, ¿alguna pregunta que se le hemos tenido por No, ahí? no, solamente agradecerle la información que nos está dando, porque realmente acá solamente la única noticia que se ha conocido, y son todas antiguas, fue la tentativa de asesinato de Evo Morales, que sí tuvo cierta difusión, Sí. y el problema con el combustible en la actualidad, pero después no llegó nada. La verdad que la información que dio es riquísima y es importantísima porque no hace más que confirmar que la matriz de todos los problemas tienen el mismo origen y tienen el mismo mecanismo. Sí. Doctora, No, últimas palabras. bueno, agradecerles por este espacio. Por favor. En este momento para nosotros es fundamental que se entere la gente de lo que está pasando en Bolivia, porque estamos en un momento muy crítico, muy, muy crítico. Creo que ni siquiera en los años del peor neoliberalismo hemos vivido lo que estamos viviendo hoy en Bolivia. Los ataques sistemáticos a nuestra militancia, a Evo Morales son realmente alarmantes y bueno, entonces agradecerles porque tenemos un cerco mediático muy fuerte y bueno, estamos a meses, a un mes, 2 meses de que hayan elecciones o que pueda participar en las próximas elecciones y realmente la voz internacional va a ser fundamental para por lo menos plasmar lo que está pasando en Bolivia. Entonces, un gran abrazo y muchas gracias por escucharnos. No, los agradecidos somos nosotros. Agradecemos primeramente a Marcela y a Maya que nos hicieron de puente y a ustedes le agradecemos muchísimo toda su generosidad, todo su tiempo y las puertas están siempre abiertas cuando usted, doctora, ni hace falta que dice quiero participar y están las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más.